Buenos días, amigos y hermanos, donde quiera que usted nos esté observando. Estamos felices de poder compartir con usted la palabra de Dios. Les enviamos un cariñoso saludo de parte de la Iglesia Bautista Oikos, acá en San José, Costa Rica. Es para nosotros una bendición compartir la palabra de Dios con ustedes. Estoy seguro que esta mañana el Señor hablará a su corazón a través de su palabra. Así es que póngase cómodo, busque la Biblia y abra su Biblia en el libro de Isaías capítulo 53 y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en este pasaje. Isaías 53 es el pasaje que vamos a leer y quiero animarle para que lo busque conmigo. Dice Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, este es un pasaje que uno podría pensar que lo escribió alguien en la época del primer siglo en el Nuevo Testamento. Es un pasaje que nos describe de manera muy real la muerte de Jesús, su crucifixión. Realmente lo describe también que ni siquiera en los evangelios encontramos una descripción como la que da Isaías sobre la muerte de Jesús. 700 años antes de Cristo, Isaías está escribiendo estas palabras y las está escribiendo como una profecía de lo que le acontecería en aquellos días del siglo I al Hijo de Dios. Y yo creo que vale la pena revisar por un momento este pasaje que nos habla de los sufrimientos de Cristo, de la experiencia de Él durante aquella última semana. Acabamos de hacer una lectura hace poco, durante de los primeros eventos en la crucifixión. Pero sabe que ese día final en la vida de Jesús, dice la Biblia que Jesús le dijo a dos de sus seguidores que fueran a un lugar y prepararan ahí el lugar de la Pascua, que se iban a encontrar con un tipo que llevaba una vasija en su cabeza y que le preguntaran a aquel hombre: ¿dónde le preparamos al Señor el lugar para la Pascua? Y aquellos dos discípulos fueron
fueron al pueblo, encontraron al hombre con la vasija en su cabeza y les indicó dónde preparar el lugar de la Pascua. Era un aposento alto. Ahí llegó el Señor, teniendo Jesús unos 33 años, un hombre joven. Llegó a aquel lugar con sus amigos y celebraron la Pascua ese día en la noche. Comieron y bebieron. Ahí Jesús les dijo: uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes va a entregarme. Y todos se preguntaban: ¿seré yo? Y es que todos nos podemos preguntar: ¿seré yo el que te traicione hoy? En alguna medida todos traicionamos al Señor una y otra vez. Y ellos se preguntaban: ¿seré yo? Quiero saber, Señor, porque si hay algo que yo pueda hacer para evitar traicionarte. Seguramente era su pensamiento. Y Jesús les indicó: es el que moja conmigo en el plato, el que mojaba el pan con él en el plato. Esa noche, después de eso, Judas salió. Nosotros hoy sabemos que es Judas, pero aquella noche nadie sabía nada. Judas salió. Ellos pensaron que iba a hacer algún mandado. Judas salió y el Señor, después de que terminaron ese servicio, cantaron un himno. Tal vez era cerca de la medianoche ya. Y fueron a un jardín con algunos de sus amigos y les pidió que le ayudaran en oración. Estaba a unas pocas horas. Era la noche antes de su muerte en la cruz. El Señor, dice la Biblia, estaba angustiado y le pidió a dos de sus amigos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, les dijo: oren, ayúdenme a orar, me siento realmente angustiado. Y el Señor se apartó un momentito a orar, como cuando uno envía una petición de oración: oren por mí porque estoy, y todos le mandamos un dedillo pero nadie ora. Le pasó al Señor algo parecido. Todos le pudieron: vamos a orar. Pedro, Jacobo y Juan, vamos a orar. Reenviaron el mensaje a sus amigos: oremos por Jesús, que se siente angustiado, y todo el mundo. Pero ¿cómo estaban los compañeros de Jesús aquella noche? Dice la Biblia, estaban dormidos, se durmieron. El Señor regresó y se los encontró dormidos. Y les dijo: no pueden ayudarme realmente, aunque sea una horita, a orar, porque me siento muy angustiado. Otra vez, dedito. Y regresó el Señor a orar. Y cuando regresó, estaban dormidos otra vez. El Señor les volvió a decir: oren, ayúdenme a orar, estoy realmente con problemas. Y se volvió a ir la tercera vez a orar. Y cuando regresó, los volvió a encontrar dormidos. Qué triste. Cuando el Hijo de Dios ocupaba la ayuda de sus mejores amigos se durmieron. Los que uno de ellos, y era el parecer de todos, cuando Jesús estaba hablando de la muerte, Pedro dijo ese mismo día en la noche: si es necesario, yo muero contigo en la cruz. Y todos decían lo mismo, pero en el momento de la necesidad, en el momento de demostrar quiénes eran realmente, durmieron. Le apoyaron, pero se durmieron. No lo apoyaron. El Señor les dijo: basta ya, dormilones, ya viene el que me entrega. Y llegó otro de sus amigos, Judas, y le entregó con un beso. Y esa madrugada fue esa madrugada cuando llevaron a Jesús al lugar donde está el principal sacerdote, los principales sacerdotes, los escribas, los religiosos de la época. Lo llevaron a Jesús a ese lugar, y ahí empezó un interrogatorio a las 4 o 5 de la mañana. Y dice la Biblia que como no se ponían de acuerdo de qué acusarle, el sacerdote le preguntó: entonces, ¿usted es el Hijo de Dios de verdad? Y Jesús le dijo: sí, yo soy. Y entonces él dijo: eso es una blasfemia lo que usted dice. Y entonces empezaron a golpearlo, lo escupían, le tapaban los ojos y le daban golpes los guardias.
Ese fue los primeros golpes directos que se sacó el Señor de los religiosos de la época, físicos, porque ya le habían dado muchos. Y en esa mañanita corrieron donde Pilato con Jesús otra vez. Y Pilato no encontró nada de qué acusarlo y se lo envió a Herodes. A ver qué decía Herodes. Y Herodes quería escuchar algo de Jesús y ver milagros. Y como no escuchó nada, le puso un vestido fino y empezó a burlarse de él, y se hincaban y se reían del Señor, lo insultaban, y se lo volvió a mandar a Pilato. Dice que Pilato quería soltar a un hombre porque era la costumbre, y pensaba soltar a Jesús, pero por temor a la multitud de que lo acusaran con el César, decidió castigar al Señor y lo azotó. Y dice Marcos 15, que lo golpearon los soldados y le daban por la cabeza con un palo y le pusieron una corona de espinas. Lo lastimaron mucho. Pero dice Isaías en los versículos que hemos leído, que él, dice el versículo 6, que es donde vamos a estar en esta mañana, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De eso vamos a conversar un ratito esta mañana, porque cuando Isaías está describiendo al siervo sufriente, usa en este versículo 5 varias palabras que necesitamos prestarle atención, porque a veces las leemos tan a la carrera que pensamos, bueno, ya esto es muy fácil, esto ya lo sabemos. Y realmente es triste cuando uno cree que conoce a alguien y no le conoce. Cuando creemos que conocemos a Jesús, pero realmente no lo conocemos. Y es un problema que a veces podemos tener muchos que nos decimos ser cristianos. Pablo dice en Romanos 1:21 que la gente, habiendo conocido a Dios, aún así no le dieron gracias como Dios. Conociendo a Dios, dice Romanos 1:21, ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La gente que juzgó a Jesús conocía a Dios, pero no le glorificaron como Dios. Sabían las Escrituras, pero no se presentaron ante el Señor como si lo conocieran. Más bien la palabra de Dios dice que cuando Él vino, no lo conocieron, aunque decían que le conocían. Y por eso dice San Pablo en Romanos 1:28, que por esa razón, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, como ellos decidieron o dieron muestras de que realmente no le conocían, su mente fue entregada para hacer cosas depravadas. Entonces el problema es cuando uno cree que conoce a Dios, conoce hechos, conoce relatos, conoce teoría de Dios, sabemos cosas de Dios, sabe que los demonios conocen. La palabra que usa Pablo en Romanos para hablar de conocer es gnosis, es conocimiento. Y los enemigos de Dios, Satanás, los demonios, tienen conocimiento de las cosas de Dios, tienen conocimiento de Dios. Cuando Satanás tentó a Jesucristo, lo hizo con la palabra de Dios. Conocen, pero una cosa es conocer hechos y otra cosa es conocer realmente a la persona. Yo digo que conozco a Selenia. Tenemos 31 años de casados, más otros cuantos poquitos de novios. Ya sé cuando ella me mira de cierta manera que me está diciendo que me quiere mucho, o me está diciendo póngase vivo. Nos conocemos. De pronto nos conocemos nuestros gestos, todas las cosas como uno las hace. Ya ella la ve venir, sí, yo sabía que era Adolfo, porque sabe cómo hago las cosas. Pero otra cosa es tener simple conocimiento. Conozco a Winston, pero paso poco tiempo con Winston. Lo conozco de aspecto físico, lo conozco algunas cosas de él, pero no lo conozco en profundidad. No sé exactamente cómo es él en algunos momentos cuando está confrontado en alguna situación, porque no tengo esa cercanía íntima con él, porque no convivo con él.
Y el problema es que cuando uno no convive con Cristo, cuando uno no camina con Él, cuando no estamos con Él día y noche, no le conocemos realmente. Sabemos cosas de Él, pero no le conocimos. Y como no le conocemos, hablamos de lo que hemos oído, que otros dicen que Él es y hace, pero no conocemos a Él de experiencia viva. Isaías nos dice que ese Cristo en el que nosotros decimos conocer, ese Cristo fue herido. Y esta es la primera cosa que quisiera ahí destacar en ese versículo, es que ese Cristo fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. ¿Sabía usted eso de Jesús? Esa palabra herido en el hebreo, ahí en Isaías, significa que fue atravesado. ¿Por qué? Por mis pecados. Fue herido por nuestros, y uno se piensa que por los míos no tanto, porque yo no he sido tan malo, yo no he sido tan feo en los aspectos del pecado, pero la palabra herido significa atravesado, significa que Él fue cruzado, literalmente, fue cruzado por una lanza abierta, fue atravesado. Quiere decir que el Señor en su físico sufrió heridas graves. ¿Por quién? Por mis pecados. Esas heridas que el Señor padeció hace 2000 años, las padeció, no le eche la culpa a Julano de tal ni a otro, las padeció por usted y por mí. Fue por mi culpa que le dieron a Él. Fue mi pecado, el que estaba Él pagando ahí, fue por los pecados de nosotros, que estaba siendo castigado ahí. Fue herido. Isaías no se queda corto con esa palabra, porque usa otro sinónimo que dice fue molido por nuestros pecados. La palabra molido significa triturado. Fue triturado. El Señor sufrió fracturas mientras llevaba la cruz. Fue triturado, pero al mediodía, ¿qué sucedió? Hubo oscuridad. Y es que qué curiosos somos para ver el dolor ajeno. Bueno, vieron la balacera ahí, los videos que circulan. Un hermano me los vio y me los envió, y yo los miré tantas veces diciendo, oh, qué feo eso, qué bárbaro. Y otro amigo me llamó para decirle, Adolfo, ¿tiene los videos? Y yo le iba a decir, si quiere le comparto los que tengo, a ver si tenemos iguales. Qué morbo tenemos nosotros cuando vemos sufrimiento en otras personas. No han baleado a alguien y ya está otra persona con un celular haciéndole el videíto. Y rápido se corre el dolor ajeno. Y aquel día, las multitudes que estaban ahí, a los que les dio de comer y que ahora le habían gritado Hosana, pero ahora le habían gritado crucifíquenlo, estaban ahí para mirar y para observar aquel cuadro, y el Señor les apagó la luz al mediodía. Al mediodía hubo tinieblas. Y en alguna medida el Señor no dejó que la gente hiciera el morbo con su Hijo. Porque ahí en la cruz, dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, porque se los estaba tirando encima a su Hijo. Fue herido y fue molido por todas las cosas feas que nosotros hacemos. No por las que hacen otros, pero por las mías. Estaba ahí sufriendo. Y si uno fuera un poquito más sensible, realmente nos sentiríamos afligidos. ¿Por qué? Por mi culpa tendría que sufrir tanto. Nos deberíamos sentir dolidos de ver que nosotros propiciamos ese castigo también, que no fue solamente aquella gente cruel, fue todas nuestras acciones. No hemos sido santos hombres de Dios, no hemos vivido una vida limpia y recta. Nos hemos equivocado tantas veces en esta vida, hemos hecho tantas cosas que nos avergüenzan a nosotros, que nos ponen en un lugar realmente vergonzoso, y por esas cosas ahí estaba Jesús, siendo herido y siendo triturado por nuestros pecados. Pero también dice ese versículo de Isaías que Él asumió la carga de nuestros pecados. Dice que fue molido por nuestros pecados, pero que también fue castigado en nuestro lugar. La paga de nuestros pecados, Él la llevó sobre sus hombros.
¿Cuánto cuesta satisfacer al juez cuando uno es culpable? ¿Y cómo buscamos los culpables evadir la pena? Ustedes ven los juicios que hay en la prensa, juicios sobre todo estos juicios, estos femicidios que han sucedido en el pasado, cómo estos juicios se extienden y los extienden, los abogados los extienden y los extienden y usan todos los recursos posibles para que los acusados no sean condenados, para que los acusados puedan de alguna manera evadir el peso de la justicia. Pero Jesús enfrentó el juicio divino y dice la palabra de Dios que Él los enfrentó y estuvo dispuesto a sufrir el castigo en nuestro lugar. Dice Romanos, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Cristo murió por nosotros. El castigo. Nosotros teníamos que estar ahí. Si hay alguien que merecía ser castigado, era el hombre, pero Él fue. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sabe por qué hoy podemos decir como el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré? ¿Por qué podemos decir eso? Porque al Señor lo castigaron. Porque a Él lo castigaron por mí. Porque si no, yo no tendría paz. Tendría que acostarme pensando en el castigo que merezco. Tenemos paz hoy porque alguien fue castigado. Fue castigado. Y bueno, el castigo que usted y yo merecíamos lo sufrió el Señor. Ahí dice Pablo en Corintios 5:19, entonces ese castigo estaba siendo el castigo que yo merecía. Y Dios estaba ahí cubriendo mi culpa, pagando el Señor Jesucristo mi pecado. Merecemos ser castigados, dice San Pablo en Romanos 3, la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros merecemos la muerte y el castigo. Pero la gracia de Dios nos ofrece algo mejor. Jesucristo nos ofrece, a través de su castigo en aquel día allá en la cruz, nos ofrece hoy vida y vida abundante. Así que dice San Pablo en Romanos 3, Dios en su bondad y gratuitamente nos hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo al derramar su sangre fuera el instrumento del perdón. Y ese perdón lo alcanzamos por la fe. Ese perdón solo lo obtenemos cuando conocemos a Cristo, no es cuando sabemos los hechos. Todo el mundo sabe los hechos. La gente sabe los hechos de Jesús y hace chistes con los hechos de Jesús. Hay muchos chistes sobre los hechos de Jesús, pero no es saber los hechos, es conocer a la persona de los hechos y saber que Él ha pagado el precio de mi paz. Cuando pienso en las cosas terribles que uno hace, yo puedo decir, Señor, gracias. Tú pagaste el precio. Gracias, Señor, porque te castigaron a ti en lugar de castigarme a mí. Y gracias porque eso me da paz. El día que muera, puedo ir al frente y estar frente al Señor y pararme ahí, porque la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Así, hermano, que si usted tuviese que morir hoy, ¿está seguro de que ya su castigo fue pagado? ¿Está confiado de que no le van a castigar? ¿Sabe que se puede enfrentar al Señor con tranquilidad si tuviese que morir hoy y que el Señor no le va a dictar un juicio, un castigo? El Señor le dirá cuando usted llegue, venga bendito de mi Padre. Porque también hay otra expresión que el Señor puede decir a aquellos cuando se encuentren con Él frente a frente. Les puede decir, no los conozco. Sí, pero yo iba a los cultos, a oicos todos los domingos. No lo conozco, no sé. Yo estaba en el ministerio de oración también y oraba por los enfermos. Nunca lo he visto, no está en mis archivos, no está en el libro de la vida. No lo conozco. Entonces se nota que sabía mucho de mí, pero no me conocía. No es saber, es conocerlo, es experimentar el poder de su vida en nosotros, es poder estar seguros, hermanos, de que sea que moramos o que vivamos, somos de Él, somos de Él. No debemos tener temor a ese encuentro con el Señor. Esa semana pasada me llegó ahí la notita de pagar una póliza que tengo.
Entonces yo le estaba diciendo a Selenia, "Ah, macha, aquí están todos los datos por si estiro la pata para que cobre. No me preocupa tener que salir de este mundo. No vivo atormentado. No me acuesto pensando, ay Señor, si me muero. No, porque he conocido a Él. San Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y entonces, si uno tiene que estirar la pata, la estira. Pero si usted tiene miedo de ese momento, es porque todavía no le conoce exactamente y no sabe exactamente de quién estamos hablando. Conoce cosas de Él, ha escuchado cosas de Él, ha leído mucho de Él, pero no lo conoce, porque Él es el autor de la vida. Él es el que nos da paz cuando estamos en conflictos. Es el que nos da la seguridad de que nosotros somos de Él. Y que cualquier día, cualquier momento, cualquier tragedia que suceda, somos suyos. Dice ese versículo de Isaías 5, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y la última frase dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y es una expresión que a veces la usamos mucho para hablar de sanidad física. Lo declaramos sano porque tu palabra dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Pero realmente estaba hablando más de curar la enfermedad del pecado. Estaba hablando más de curar el pecado del hombre, de curar nuestro problema, nuestra relación con Dios, nuestra vida con Dios. No tanto de curarnos físicamente, aunque sí nos cura físicamente, pero es que estamos enfermos por el pecado. Estamos afectados por el pecado. El hombre caído vive enfermo una y otra vez por causa del pecado, y esa enfermedad no le permite tener comunión ni relación con Dios. Pero gracias a la muerte de Cristo hemos sido curados. Dice, fuimos por sus llagas, fuimos curados. ¿Sabe que la palabra llagas significa golpes? La palabra llaga significa golpes. A veces estamos pensando, es que era llagoso, andaba ahí con una llaga, era seguro diabético y tenía una llaga que no se le curaba ahí siempre. Jesús era el hombre más sano, era el hombre perfecto. Pero esas llagas fueron esos golpes que le causaron los azotes. Esos golpes me dieron a mí la cura de mi pecado. Cada vez que a Jesús le dieron un golpe con el azote, dice que Pilato lo mandó a azotar y después lo entregó. Y la manera como azotaban los romanos era que le desnudaban a los hombres, le quitaban todas sus ropas y lo amarraban a un tronco inclinado y con un látigo de varios hilos de cuero, con cositas amarradas ahí, algunas de metal o huesos incrustados en los látigos, le daban al hombre por las espaldas. Y ese látigo a veces se arrollaba y entonces lo jalaban y desprendían pedazos de la piel. Pero no era un latigazo el que le daban, ni ponían a un debilucho a darle. Era otro hombre, un soldado romano, acostumbrado a matar, a pelear, a combatir. Y entonces ahí en una plazoleta, todos los soldados romanos haciendo escarnio de Jesús, dándole fuerte, y lo que pinta la película se queda corto. Entonces ahí estaban las llagas del Señor, ahí estaban sus golpes, sus marcas, sus heridas, destrozado. Y salió Jesús ahí, hermanos, con todos esos golpes y esas heridas para curarme a mí mi pecado, para sanarme de mi pecado, para sanarlo a usted de su pecado. Todas las cosas buenas dicen que tienen como antesala el sufrimiento. La venida de un hijo tiene de antesala el dolor del parto de la madre. Y la paz de nosotros tuvo la antesala del dolor que sufrió Jesús por nosotros, cada golpe que le dieron. Entonces uno debe mencionar en ese golpe, ahí van los de Adolfo, ahí van los de, ¿a quién? Un voluntario, los de don Arnulfo, los de Cabalceta, cada golpe, ahí van los golpes nuestros, las marcas nuestras en el cuerpo de Cristo.
por sus llagas, por esos golpes que le dieron, es que ahora nosotros podemos decir, estoy curado del pecado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ese pecado ya no es mi enfermedad. No es que no pecamos, pero ahora tenemos la cura a través del Hijo de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Y ya no es un hábito, esas prácticas en nosotros ya no son habituales, ya no nos dominan, porque ahora quien es el centro de mi vida es ese hombre que conocemos personalmente, es Cristo. Él nos curó a través de sus llagas. Entonces, ¿de qué sirve saber todo esto? ¿De qué sirve saber que Él fue herido, atravesado, triturado, molido? ¿De qué sirve saber que Él pagó el castigo que yo merecía? Todo ese conocimiento es bueno, pero no nos ayuda mucho. ¿De qué sirve saber que ahora yo puedo ser sano a través de sus heridas? No sirve de mucho si yo eso no me lo apropio, si no decido conocerle y caminar con Él. No es una decisión, simplemente la hago ya para salvarme, pero es un estilo de vida que empieza a fluir en nosotros. Caminar bajo el temor de Dios. Hay mucho cristiano nominal. Vivimos en el mundo cristiano, en el occidente, pero no todos los de occidente son cristianos. Vivimos en un mundo pagano. Y los cristianos necesitamos demostrarle al mundo que ese Cristo que sufrió ahí puede traer solución a los problemas del hombre. Vean la sociedad tan violenta en la que estamos hoy. Nuestro país tiene un récord de asesinatos. Todos los días matan gente. Todos los días las noticias abren los noticieros con una persona anunciando: esta mañana hubo tantos muertos por acá. No hay día que no maten. Los comerciantes están preocupados porque esto afecta a nuestra imagen en el exterior y a los turistas les va a dar miedo venir acá, porque nos estamos convirtiendo en un lugar peligroso. Nosotros tenemos la medicina, nosotros tenemos el mensaje, nosotros tenemos la solución a los problemas de violencia que nuestra sociedad vive. Tenemos que primero vivirla nosotros y en segundo lugar compartirla con los que están a nuestro alrededor. Compartirla con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con la comunidad donde vivimos, porque a no ser que nosotros llenemos esta comunidad del mensaje de Cristo, esta comunidad se vuelve violenta. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Seguimos hablando de Él o demostramos realmente quién es Él? Necesitamos volvernos al Señor con hechos. Y necesitamos llenar esta comunidad de ese mensaje de Cristo que trae esperanza y vida al corazón. Esta semana es una oportunidad seguramente especial que Dios va a ponernos cerca personas, familia, amigos, vecinos con los que usted va a comerse una empanadita o una taza de café. Háblele de Cristo. Cuéntele lo que Él pagó para que nosotros hoy podamos tener paz, para que podamos ser redimidos por su sangre. Es la oportunidad que Dios nos da hoy. Quiera Dios que el domingo siguiente nosotros podamos traer a un invitado y dispararles aquí para decirles: esta semana le hablé a esta persona de Cristo y reconoció a Jesús como Señor y Salvador. Quiero invitarle a orar conmigo y después quedaremos despedidos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque qué amor tan grande vivir, experimentar tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto rechazo. Todo para que nosotros hoy tengamos paz. Todo ese sufrimiento para que nosotros hoy seamos sanados en nuestros corazones. Todo para que el hombre tenga la oportunidad de encontrarse contigo. Ayúdanos, Señor, a apreciar ese regalo que no fue gratis, fue tan costoso que tú tuviste que dárnoslo por gracia, Señor. Que
podamos compartirlo con aquellos que no te conocen en estos días. Que tú nos des la habilidad de compartir ese mensaje con gracia, con sencillez, y que las personas al escuchar la voz de tus hijos puedan conocerte a ti, Señor. Te damos las gracias y oramos para que nos guardes y nos guíes esta semana y nos lleves con bien a nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.